Tuvieron que pasar 18 años para que esta madre logre algo de justicia por la muerte de su hija. La de Petita Albarracín ha sido una lucha admirable. Desde diciembre de 2002, busca que quienes violentaron a su hija sean castigados. Lamentablemente, la orden de detención en contra del presunto abusador, el vicerrector del colegio en el que estudiaba, prescribió en 2008. Pero hubo otros responsables en esta historia de violencia, dolor y negligencia. Petita demandó al Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable por el acoso y abuso sexual de su hija. También por la falta de atención médica cuando la joven ingirió fósforo blanco. Este es el primer caso de violencia sexual en el ámbito educativo que llega a este organismo, que hace pocos días dio la razón a la familia de Paola Guzmán Albarracín. Les contamos los detalles de este histórico fallo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó hace pocos días al Estado ecuatoriano por la violencia sexual que sufrió Paola Guzmán Albarracín, de 16 años de edad, en el 2002. El agresor habría sido el vicerrector de la institución en la que estudiaba, un hombre de 65 años. La adolescente se quitó la vida y 18 años después, su caso recibe una sentencia que se considera histórica por parte de los más altos tribunales de la región. Yo creo que la fortaleza me dio ella y Dios para que siga en esta lucha. Ella puede estar diciendo, mamita, ya estate tranquila, ya sufriste, yo descansaré en paz, ya has visto justicia por mí. En el presente caso, existen múltiples elementos que permiten concluir que Paola Guzmán Albarracín fue víctima de violencia sexual en el colegio. Constan en el expediente declaraciones de compañeras de Paola y de maestras que corroboran que existía un relacionamiento indebido y conocido entre el vicerrector del colegio y Paola. Esta situación tuvo lugar al amparo de la vulnerabilidad que tenía Paola en vista de su condición de adolescente y de su rendimiento escolar. Hay a su vez testimonios que indican que Paola informó a sus compañeras que estaba embarazada y les mostró la prueba de resultado positivo. Señaló que el vicerrector le había entregado el dinero para abortar, siendo condicionada por el médico del colegio a tener relaciones sexuales con él si deseaba interrumpir su embarazo. Los anteriores hechos son directamente atribuibles al Estado de Ecuador por incumplimiento de su obligación de respeto en vista de que, 1. Paola se encontraba dentro de un colegio público. Tanto el vicerrector como el médico del colegio prestaban un servicio en nombre del Estado y, por tanto, actuaron como sus agentes. Como fue señalado por la perita Jimena Cortés, dicha conducta tenía una finalidad de causar daño y tuvo como resultado, en el máximo del sufrimiento, la decisión del suicidio. La sentencia de la Corte se resolvió el 24 de junio, pero se notificó al Ecuador el 14 de agosto y concluye que el Estado no le garantizó a Paola los derechos a la vida, integridad personal, a la protección de la honra y la dignidad, educación y a vivir libre de violencia y discriminación. Esta sentencia marca un hito en la defensa de los derechos de las niñas, de las adolescentes, sobre todo porque entre los reconocimientos especiales que hace la Corte tiene que ver con reconocer que la violencia sexual contra niñas, contra adolescentes no es un hecho aislado, es un hecho sistemático, es un hecho que hace parte de la estructura, del entramado social, cultural en nuestros países. Por lo tanto, en muchos casos está naturalizado, invisibilizado, lo que hace que deje en mayor riesgo, en indefensión, en dificultades para que las víctimas puedan reconocer que están siendo efectivamente víctimas de violencia sexual. Paola murió en el 2002 y desde entonces su mamá Petita Albarracín ha buscado justicia. En enero pasado, esta humilde mujer acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con los recuerdos de su hija y una foto. Ahí contó el dolor indescriptible que sintió al perder a su hija y narró el sufrimiento que la joven vivió en silencio. El 12 de diciembre de 2002 fue fatal para mí. Llamó una compañerita llorando diciendo que Paola tomaba diablillo y que vayan al colegio rápido. Entonces el vicerrector se acerca y me dice, señora, no es de llanto, sino que coja a su hija y llévesela. Entonces mi hija me escucha y me dice, me corre y me abraza. Me dice, mamita, mamita, perdóname, perdóname. La llevamos al hospital y la doctora me dice, señora, su hija se va porque son 11 diablillos
son fósforos blancos. En el día siguiente, mi hermana se da cuenta que las uñas se ven moradas y me dice, Mari, Paola está muriendo. Entonces llamamos al médico, la llevó a terapia intensiva. Y en ese momento después el médico sale y me dice, Paola acaba de fallecer. Entonces en el medio de dolor, de llanto, estaban todas sus compañeras en la clínica y entra una periodista y grita, ¿quién es la mamá de Paola? Y yo le digo, señora, usted tiene que denunciar a Bolívar Espín, el vicerrector, porque una compañera me llamó y me contó todo. Este hombre la acosaba, la violó y la embarazó. Y yo me quedé sorprendida al saber tantas cosas que esto le estaba pasando a mi hija. Petita asegura que durante su lucha, mucha gente sostuvo que fue Paola quien se enamoró del vicerrector y lo sedujo. Ese argumento se usó para deslegitimar su denuncia y la honra de la joven. Según el Código de la Niñez, constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete a un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas o cualquier otro medio. Es impensable que haya una relación sexual entre una joven de 12, 13, 14 años y un adulto de 65 años. Ahí no se puede hablar de relación sentimental. Ahí simple y llanamente hay abuso, hay relación de poder, hay utilización de la autoridad, pero sobre todo hay la intención consciente de hacer daño. No puede haber amor. Para Petita, la muerte de su hija no solo desmoronó su vida, sino que tuvo que buscar justicia con los pocos recursos que tenía, un viacrucis que duró 18 años. Al siguiente día de la muerte de Paola en 2002, su padre Máximo Guzmán denunció a Espín por acoso sexual, violación e instigación al suicidio. En 2004, la justicia dictó una orden de prisión preventiva en contra del vicerrector, pero este huyó. Ese año fue destituido por abandono del cargo, mas no por el delito por el que se le investigaba. En 2008, la orden de detención en su contra prescribió. Sin culpables, el Centro de Derechos Reproductivos y CEPAN Guayaquil presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006, pero al no lograr ningún reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado ecuatoriano, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el primer caso sobre violencia sexual en el contexto educativo. El proceso del Ecuador fue duro porque lamentablemente yo era una persona pobre y no tenía los recursos para tener abogado, mientras el violador tenía 3, que le puso 2 el colegio y 1 de la familia. Sola y ahí andando, yendo al juzgado, a la fiscalía, a la dirección de estudio. En la dirección de estudio ahí yo sentí humillación porque no me atendían. Fue una humillación grande, fue duro para mí. A mí la vida todo se me fregó, la vida de mi hija, mi vida, mi familia. Fue terrible, eso no lo puedo olvidar. El caso de Paola Guzmán no es único en el país. Entre 2015 y 2017 se registraron 4.584 denuncias de abuso sexual en los centros educativos. Cada día, 7 niñas menores de 14 años y 158 niñas de entre 15 y 19 años se convierten en madres. 6 de cada 10 estudiantes han sido víctimas de violencia en la escuela y 16% de las alumnas han considerado la posibilidad de suicidarse como resultado de ello. Durante la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ecuador pidió disculpas a Petita Albarracín y a su otra hija, Denise. Entre las medidas que el Estado ecuatoriano debe cumplir por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está la reparación de manera integral de la familia de Paola Guzmán para que puedan reconstruir sus vidas con dignidad. Cuando se habla de la reparación integral tiene que ver con la mirada de todos los factores que garanticen que tanto la señora Petita como Denise, al haber tenido un proceso de 18 años de impunidad, tienen secuelas físicas y emocionales significativas. Entonces, estarían haciendo recién el entierro y empezando a un nuevo proyecto de vida. Tiene que hacerse un acto público que dé cuenta de que Paola fue una víctima tal como la Corte lo reconoce. Y también, obviamente, la posibilidad de que se exhorta, digamos, al Estado ecuatoriano
para que revise los procesos de capacitación y formación de los docentes, para que ellos estén preparados para identificar y para intervenir. Nosotras en la audiencia de la Corte dejamos absolutamente claro el grado, el nivel de afectación que la pérdida de Paola, que todos los estereotipos de género y que toda esta justicia tan larga, este acceso tan largo, ha significado en la vida de Petita, pero también en la vida de Denise, una niña que a sus 6 años perdió a su hermana y tuvo que vivir entre juzgados, entre abogados, y perdió prácticamente también la posibilidad de disfrutar a su madre, porque fue una mujer que se abocó directamente a encontrar y hacer justicia desde su saber, desde su ingenuidad, desde su conocimiento elemental de la justicia, pero también desde esa convicción de que un hecho como ese no podía quedar en la impunidad y que el nombre de su hija no podía quedar manchado. Hoy no se sabe qué pasó con el presunto abusador, acosador y violador de Paola o dónde está, aunque la Corte Interamericana lo reconoce como el directo responsable de su violación y muerte. La acusación en su contra prescribió y no podrá ser sentenciado. Si bien es cierto, la Corte Interamericana en su sentencia no determina, porque no es posible la reapertura del caso, porque es un hecho prescrito en el ámbito penal. Sin embargo, la Corte reconoce y deja absolutamente claro que Bolívar Espín fue el responsable de la violencia sexual, de los actos sexuales indebidos que tuvo con Paola y por lo tanto el responsable directo de que ella haya tomado esa medida. Deja claro también que la unidad educativa sabía, conocía y tenía incluso naturalizada esa práctica y no hizo nada, por lo tanto el Estado es responsable. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Lenín Moreno anunció que en el marco del respeto de los derechos humanos y del sistema interamericano, Ecuador ejecutará la sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso de Paola Guzmán. Nuestra lucha para erradicar la violencia sexual en el sector educativo se mantiene firme desde el primer día de mi gobierno, escribió el presidente. Petita Albarracín no solo consiguió justicia para Paola, también lo es para esas otras miles de niñas que sufren violencia sexual.